Continuando con nuestra meditación de la palabra del Señor en esta tarde, quiero, hermanos, compartir la tercera parte de este maravilloso tema que hemos venido compartiendo y que nos ha enriquecido tanto en el conocimiento de la palabra del Señor, acerca del ministerio de los santos ángeles. Hemos visto, hermanos, en la parte primera y segunda, detalles importantísimos acerca del papel que juegan los santos ángeles en favor de los que han de heredar el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que los santos ángeles son ministros de Dios, enviados a favor de los que han de heredar el reino de los cielos. Por ende, hermanos, hemos dicho que tú y yo no estamos solos. Esta es una guerra tremenda la que se está desarrollando en este planeta, y máxime en este tiempo cuando la segunda venida del Señor está a las puertas. Allá el Señor dice en su palabra, en Apocalipsis 12:12, que el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A medida que transcurre el tiempo de gracia y se nos va acortando la oportunidad que tenemos de trabajar por nuestra salvación y por la salvación de otros, hermanos, el tiempo se hace más difícil. En esta tarde vamos a estudiar el papel que juegan los santos ángeles en favor de los hijos de Dios, ampliando un poco más lo que hemos venido estudiando en los dos temas anteriores. Yo quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de dedicar estos minutos para estudiar tu palabra bendita. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, porque tú nos ocupas, Señor, en este ministerio maravilloso, para el cual no somos dignos, Señor. Solamente por tu gracia, tú nos das la oportunidad de trabajar para ti, Señor. Porque haciendo esto, Padre Santo, nos estamos santificando y estamos ayudando a otros para que encuentren el camino y permanezcan, perseveren en él, porque es la única manera, Padre Santo, que tú has dispuesto para lograr nuestra salvación. Bendiga, Señor, esta hora. Te ruego que el Espíritu Santo esté presente allí donde cada uno de mis hermanos y amigos que por la gracia de Dios escuchan este mensaje, tengan la oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de esta meditación de tu palabra. Padre Santo, gracias por amarnos y te ruego que por favor tú acompañes a cada uno de tus hijos en esta labor maravillosa. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén. Vamos a escuchar en esta tarde, hermanos, la primera parte de este mensaje espectacular. Y vamos a hablar en primer lugar del papel que desempeñan los ángeles buenos, porque la palabra de Dios nos dice claramente que hay dos clases de ángeles, hermanos. Y para nosotros no dejarnos engañar, tenemos que saber lo que dice Dios en su palabra, porque es la única manera de que nosotros podemos saber cuál es la decisión que tenemos que tomar en determinado momento. Los ángeles buenos siempre hacen la voluntad de Dios, mas los ángeles malos siempre tratan de inducir a los hombres a que desobedezcan la palabra de Dios, tergiversando alguna palabra de Dios. Y de esa manera, si nosotros desobedecemos lo que Dios ha dicho,
ineludiblemente, hermanos, estamos equivocados y estamos en peligro de perder nuestra vida eterna. Escuchemos la lectura de la palabra del Señor. Allá en Génesis capítulo 28, el versículo 12 nos dice, y soñó, vio una escalera apoyada en la tierra y su cabeza tocaba el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Este texto está haciendo alusión a aquel momento cuando Jacob, huyendo de su hermano, se quedó dormido y en sueño vio una escalera. Era tan larga y tan resistente que unía el cielo con la tierra. ¿A quién representa esta escalera, hermanos? El Señor dice en San Juan que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie asciende al Padre sino por medio de Él. Por ende sabemos que esta escalera representa al Señor Jesucristo. Pero dice el texto sagrado que Jacob vio a ángeles de Dios que subían y descendían por aquella escalera. Ellos le mostraban a este siervo de Dios que él no estaba solo. Los santos ángeles de Dios lo acompañaban a cada momento de su vida, hermanos. Los santos ángeles de Dios son enviados para ayudarnos, para acompañarnos, fortalecernos en nuestras dudas, en nuestras luchas diarias. Hermanos amados, gracias a Dios por sus santos ángeles, porque ellos son ministros de Dios enviados a favor de los que han de heredar el reino de los cielos. Escuchemos la lectura de otra parte de la palabra de Dios. Allá en Salmo capítulo 91, el versículo 11 nos dice, pues a sus ángeles mandará por ti que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará por ti que te guarden en todos tus caminos. Hermano, Dios envía ángeles para que te guarden en tu caminar diario, para que puedas permanecer fiel a Dios. Allí este texto le fue citado allí por Satanás al Señor Jesucristo en el desierto de la tentación. A tus ángeles mandará por ti para que tu pie no tropiece en piedra. Él lo lleva a la cúspide del templo y le dice, échate aquí abajo, arrójate, no temas, porque escrito está, Dios enviará sus ángeles para que te sostengan en sus manos y tu pie no vaya a sufrir daño cuando caigas a la tierra. El propósito de Satanás era tergiversar la palabra de Dios y exponer a Jesús a que probara a Dios. Pero hermanos, el Señor Jesús nos revela allí la palabra que Él no cedió a la tentación de su adversario. Cristo siempre es nuestro ejemplo para que nosotros podamos siempre, hermanos, siempre, queridos amigos, creer en la palabra de Dios y no salirnos de su contenido. El Señor Jesús no cedió a las insinuaciones de Satanás. El Señor Jesús es tu ejemplo y mi ejemplo. Cristo Jesús nos ayuda. Él es nuestro soporte. Él es nuestra esperanza. Y Él es finalmente nuestra recompensa. Los
santos ángeles de Dios son enviados a favor de los hijos de Dios para ayudarnos a ser fieles a Dios en cada una de nuestras pruebas. El Señor Jesús estaba allí en el desierto de la tentación para ayunar durante 40 días. Y en este tiempo se le presentó Satanás, arguyendo que venía a hacerle bien a Jesús, pero el Señor Jesús lo descubrió porque el Señor sabía que lo que su Padre decía en su santa palabra era la verdad. Y Jesús tenía solamente que creer en lo que Dios había dicho, lo mismo que tenemos que ser nosotros en este tiempo, creer en la palabra de Dios. Y si nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios bajo cualquier circunstancia, los santos ángeles siempre estarán a nuestra disposición para ayudarnos, para que no suframos daño espiritual. Así, hermanos, pasemos por dificultades, pero los santos ángeles de Dios son nuestros amigos y están siempre a nuestro lado para ayudarnos y salir victoriosos. Escuchemos la lectura de otro pasaje. Los ángeles malos. Ahora, hermanos, el siguiente pasaje que vamos a hablar o a mencionar ya se refiere a la actuación de los ángeles malos. Hasta allí veíamos que los ángeles buenos son enviados con mensajes de Dios para nosotros, de que no estamos solos, de que siempre nos acompañan, como en el caso de Jacob. Y aquí en el caso del Señor Jesús, aparece que los ángeles nos protegen, nos ayudan, porque el propósito de Dios al enviar sus santos ángeles es ayudarnos. Estamos en una lucha terrible, hermanos. Esta es una guerra a muerte. Por eso es que es difícil hacer la voluntad de Dios, porque en nosotros hay dos naturalezas que una nos induce a desobedecer a Dios, pero la naturaleza espiritual nos impulsa a obedecer a Dios. ¿Cuál de las dos estaremos nosotros alimentando en este tiempo, hermanos? La que salga victoriosa será la que nosotros estaremos alimentando. Pero el propósito de Dios es que alimentemos la naturaleza espiritual. Si lo hacemos, hermanos, como lo hizo el Señor Jesús, Satanás será derrotado. Los ángeles malos no tendrán cabida en nosotros. No tendrán cabida en nosotros. Miremos la lectura de uno de estos pasajes que nos habla acerca de los ángeles En malos. segunda de Pedro capítulo 2, el versículo 4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados para el juicio. Amados hermanos, los ángeles malos cuando fueron expulsados del cielo ya estaban sentenciados a la perdición eterna. Ellos están encerrados en este planeta y no tienen posibilidad de salir a otro planeta, hermanos. Por eso es que dice Apocalipsis 12:12 que Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, nosotros tenemos que estar alerta porque los ángeles malos están en este planeta, hermanos, buscando a quien tentar. Y precisamente el blanco de ellos es tentar a los hijos de Dios para hacerlos caer, hacerlos separar de Dios.
Ese es el propósito que tiene los ángeles malos inducidos por su comandante Satanás, hacernos separar de Dios. Pero ellos no tienen la posibilidad de lograrlo si nosotros no se lo permitimos. Nosotros somos los que tomamos la decisión de a quién queremos obedecer, si a los ángeles buenos o a los ángeles malos. Pero dice el Señor que los ángeles malos están reservados en oscuridad para ser destruidos en el último día. ¿Cuál es el último día, hermanos? Después de que concluya el milenio. Dice que este mundo será convertido en un lago de fuego y serán destruidos todos los ángeles malos y serán destruidos todos los que no quisieron aceptar a Jesús como su Salvador personal. Ya no tendrán posibilidad de salvación, porque el único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Allá el apóstol Pedro dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan ser salvos, sino en Cristo Jesús. Hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, aferrémonos del Señor Jesucristo. Él es nuestra única posibilidad de salvación. Por ende, hermanos, yo insisto en que escuchemos la voz del Señor, aferrémonos de Él a través de la oración, el estudio de su santa palabra y propaguemos este mensaje de salvación en este tiempo final, hermanos, porque el tiempo se va a acabar y nosotros debemos trabajar en la obra de Dios, en procura de la salvación de las almas. Gracias, Señor bendito, porque tú nos permites trabajar en tu santa obra. Pero todos aquellos que rehúsan escuchar el plan de salvación y desprecian al Señor Jesucristo, unidos con los ángeles malos, serán destruidos en el día final. No tenemos sino dos opciones: o seguimos a Cristo o seguimos al enemigo de Cristo. Hermanos y amigo que me escuchas en esta hora, yo te invito que te aferres del Señor Jesús con todas tus fuerzas, porque la única posibilidad de salvación la tenemos es en el Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra en tu corazón. Este mensaje que te estoy compartiendo es el mensaje que Dios pone en mi mente. En mi mente, hermanos. Yo no puedo predicar otra cosa porque esa es la palabra de Dios. La verdad de Dios es una sola. Y yo no puedo, hermanos, estar cambiando de posición, porque el Señor Jesucristo dice allá en Hebreos 13:8 que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y allá en Santiago 1:17 dice que en el Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Y así tienen que ser los siervos de Dios. Hermanos, no podemos cambiar nuestra posición. Lo que dijimos ayer tiene que ser lo que predicamos hoy y lo que predicaremos mañana, porque la verdad es una sola. Hermanos, escuchemos la lectura de otro texto de la palabra del Señor. Allá en Judas capítulo único, versículo 6 nos dice: también a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado a la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Allí el apóstol Judas está haciendo referencia a lo mismo que decía Pedro. Hermanos, los ángeles malos están siendo reservados para el juicio del gran día. Ya no habrá posibilidad de salvación, hermanos. Ellos ya están sentenciados a la muerte eterna y por ende ellos no quieren ser destruidos sin llevarse a la mayor cantidad de personas que puedan. Por eso, hermanos, es que Satanás es tan insistente. Hermanos, el propósito de los santos, de los ángeles malos, es hacer daño, es perjudicar tu vida, hacerte sufrir. Pero hermanos, gracias a Dios que tenemos el ministerio de los santos ángeles que luchan entre sí por ganar la victoria en tu mente y en la mía. Hermano, yo te invito para que no desfallezcas bajo cualquier situación por la que estés pasando. Aférrate de Cristo Jesús y los santos ángeles estarán dispuestos a ayudarte y los ángeles malos huirán de ti. Ellos huirán, hermanos. Aférrate de la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios y serás salvo tú y tu casa, dice la Sagrada Escritura. Allá en Job capítulo 1, el versículo 7 nos dice, y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodar la tierra y de andar por ella. Hermanos, aquí encontramos la lucha que desempeñan los ángeles malos por destruir a los hijos de Dios. Job era un siervo de Dios. La misma escritura dice que Job era un varón perfecto y apartado del mal. Pero Satanás estaba celoso por la fidelidad de este siervo de Dios. Y quería, hermanos, destruirlo, hacerle daño. Si tú tomas tiempo y lees el libro de Job, te darás cuenta todo lo que hizo Satanás para tratar de destruir a este hombre de Dios. Le hizo todo lo posible, pero Job permaneció fiel a Dios. Él perseveró, aún en la situación más adversa. 7 años terribles de sufrimiento, hermanos, pero él no desfalleció. Tú y yo tenemos también la misma posibilidad de hacer la voluntad de Dios. Satanás, hermanos, es un ser terrible que él busca todos los medios posibles para destruir al pueblo de Dios. Allá en el Edén se tomó la figura de una serpiente y se introdujo en el Edén, que era la casa de los siervos de Dios, Adán y Eva. Y se camufló bajo la figura de una serpiente para hacerlos caer. Y tuvo éxito, hermanos. Tuvo éxito. A mí me llama la atención cuando el Señor dice que nosotros tenemos que ser prudentes porque Satanás, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hay un ejemplo tremendo, hermanos, allí en San Mateo capítulo 16, donde el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿vosotros quién creéis que soy yo? Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí estaba siendo utilizado Pedro, ¿por quién? Por Dios, por Cristo, por los santos ángeles.
por el Espíritu Santo para decir una gran verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero si tú sigues leyendo, amado hermano, en el mismo capítulo, el versículo 23, cuando el Señor les menciona a sus discípulos que a Él le convenía ir a Jerusalén y allí sería maltratado por los ancianos del pueblo, por los sacerdotes, y que finalmente moriría, pero que al tercer día resucitaría. Y esto, hermanos, impresionó a Pedro. Pedro, ese mismo que acababa de decir unos versículos atrás, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y ahora dice al versículo 23 que Pedro toma aparte a Jesús y le aconseja: Señor, pues no vayas a Jerusalén y nada de lo que has dicho te acontezca. Evita ir a Jerusalén y así tú no sufrirás. Hermanos, y si tú meditas en el contenido de estas palabras, como que tenía sentido lo que Pedro estaba diciendo. Claro, si el Señor no iba a Jerusalén, pues no sería tomado preso y no moriría. Pero el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no conoces las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Es impresionante, hermanos, el contenido de este mensaje. Pedro, que acababa de ser tomado por el Espíritu de Dios para certificar: tú eres el Hijo de Dios, colocándose del lado de Cristo, ahora está del lado del adversario. Y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pedro estaba en un momento dado, hermanos, siendo tomado, ser poseído por Satanás para llevar a cabo su obra. El propósito que tenía Satanás era que Cristo no muriera por el ser humano, porque si Cristo moría había salvación, pero si Cristo no moría, todos los hombres se perderían para siempre. Hermanos, ¿cómo es posible que un hijo de Dios pueda ser tomado por Satanás para llevar a cabo sus propósitos? El propósito de Satanás es la perdición del ser humano. Hermanos amados, siempre debemos estar dispuestos a colocarnos en las manos de Dios. Y es así como Satanás en este tiempo también, hermanos, puede tomar a un hermano en la fe, puede tomar a un pastor, hermanos, y decir lo que no conviene, porque él en ese momento, aunque sea un siervo de Dios, pero en un momento dado puede ser tomado por Satanás para cumplir sus propósitos. Ojo, hermanos, por eso es que nosotros debemos escudriñar las Escrituras y solamente obedecer aquello que Dios ha registrado en su santa palabra. Si está en la Biblia, hermanos, obedézcalo. Yo siempre digo que lo que yo predico, hermanos, está soportado con un escrito está, basado en la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía. Y no me puedo salir de ahí, hermanitos, por favor. Ese es el ejemplo que yo encuentro en los santos profetas. Ese es el ejemplo que encuentro en los santos apóstoles, en el Señor Jesucristo. Ellos prefirieron, hermanos, ser maltratados y murieron, pero siempre, hermanos, dijeron la verdad. Como digo, hermanos, la verdad es una sola. Siempre debemos estar, hermanos, ceñidos con la verdad, con la verdad. Yo no puedo decir otra cosa, hermanos, sino lo que me dice la palabra de Dios. Y yo te invito
para que tú también sigas el ejemplo de los profetas, de los apóstoles y del Señor Jesucristo mismo, porque ellos son un ejemplo para nosotros. El Señor Jesucristo dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es el ejemplo por excelencia, hermanos. No nos dejemos desviar del camino que Dios nos ha trazado. El Señor Jesús había venido del cielo con un propósito: salvar al ser humano, así fuera a costa de su vida. Pero Satanás estaba allí tomando a Pedro como instrumento para desviar a Jesús de su propósito de salvación. No te dejes engañar, hermanos, porque Satanás está haciendo su obra en este tiempo. Pero si tú y yo nos aferramos de la mano del Señor Jesús, saldremos triunfadores. El Señor Jesús dice, de mi mano nadie los arrebatará. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Allá en Daniel capítulo 9, el versículo 21 nos dice, aún estaba orando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién era este ángel Gabriel, hermanos? Notemos que hemos venido hablando del ministerio de los santos ángeles y cada tema nos toca un tópico diferente de lo que los santos ángeles han hecho a favor de los hijos de Dios. Este ángel era el que ocupó el lugar que tenía Satanás en el cielo antes de rebelarse contra Dios. Son mensajeros de Dios dados a favor de los que han de heredar el reino de los cielos. Dios está interesado, hermano, en tu salvación. Y Él envió en ese momento especial a un ángel poderoso para que enseñara a Daniel lo que él le preocupaba, y él quería conocer la palabra de Dios. De seguro, hermanos y amados, que si tú y yo nos dedicamos a escudriñar la palabra de Dios con oración, el Señor enviará a su santo ángel para que te enseñe aquello que tú desconoces. Hermanos, hay mensajes que Dios ha revelado en este tiempo final a través del Espíritu Santo. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando dice el Señor allí en Juan 16, 12 y 13, dice, yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas que han de venir. Hermanos amados, el Espíritu Santo nos enseñaría todo lo que había de venir. Amados hermanos, yo agradezco a mi Señor porque Él me ha revelado muchas cosas en este tiempo, hermanos, que antes no conocía. Pero gracias a Dios, dice allí en el Salmo 25:14, que Dios hará conocer sus secretos a los que lo aman, a sus siervos que lo aman. Si tú quieres, hermano, conocer los secretos de Dios, clava rodillas, hermano, cierra los ojos, pasa tiempo en oración y el Señor con toda seguridad te revelará cosas que tú antes no conocías y que estaban escondidas ahí en la palabra de Dios, pero que Dios no se las había revelado, quizás porque no eran para ese tiempo,
sino para este tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo, hermanos, y que con toda seguridad estamos viviendo en el tiempo final. En el tiempo final, hermanos. Por eso yo insisto que nos consagremos a Dios. Que nos consagremos a Dios, hermanos, porque el tiempo de la segunda venida de Cristo está a las puertas. Miremos otro texto de la palabra del Señor. Allá en Daniel capítulo 12, el versículo 1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Alabado y glorificado sea el santo nombre de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Indudablemente, hermanos, que ese Miguel es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que dice que en aquel tiempo se levantará y será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Amados hermanos, el tiempo ha llegado. Estamos a las puertas de enfrentar dificultades, hermanos. Y yo puedo decirles que ya ha llegado, hermanos, ese tiempo. Pero gracias a Dios tenemos a un amigo poderoso que está a nuestro favor, Cristo Jesús. Cristo Jesús es tu amigo y es mi amigo. Y Él quiere, hermanos, ayudarnos a serle fiel a Dios. Pero dice allí el texto que serán beneficiados solamente los que estén escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Y dice allí el registro sagrado, según Apocalipsis, que los que no fueron encontrados escritos en el libro fueron echados al lago de fuego. Gracias, Padre Santo. Yo te agradezco, bendito Señor, porque mi nombre y el nombre de todos mis hermanos que albergan en su corazón la segunda venida de Cristo Jesús, sus nombres están registrados en el libro de la vida y allí permanecerán siempre y cuando tú y yo permanezcamos fieles a Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, dice el texto que acabamos de escuchar, y serán libertados todos los que se encuentren escritos en el libro. Hermano, mi invitación es a que permanezcas fiel al Señor, a que permanezcas fiel al Señor. Siempre, hermanos, orando, siempre perseverando y siempre predicando. Allá en Lucas capítulo 10, el versículo 18 nos dice: y le dijo: yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Hermanos, el diablo descendió del cielo con grande ira, dice allí Apocalipsis 12:12, sabiendo que tiene poco tiempo. A medida que pasa el tiempo, hermanos, Satanás está más disgustado y más empeñado en que muchas almas se pierdan. De ahí, hermanos, tanta tragedia que sucede en el mundo. Hay muchas calamidades y muchos muertos que suceden en un momento. ¿Quién es el que ocasiona esto, hermanos? La Biblia me dice que es Satanás, porque él sabe que tiene poco tiempo, hermanos, y su propósito es que muchos se pierdan sin arrepentirse. Por ende, hermanos, la muerte los cobija así,
de un momento para otro, hermanos. Por eso es importante que cada uno de los que me están escuchando en esta hora entreguen su vida a Cristo Jesús y le sean fieles al Señor, porque Dios nos ama tanto. Dice allí San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única posibilidad, amados hermanos y amigos que me escuchan, de ser salvos es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otra posibilidad de ser salvos. Muy pronto esto terminará. Cuando Dios me reveló el mensaje de los 6,000 años de pecado, hermanos, yo tengo anotado por allí la fecha en que se hizo la página www.todoesjesus.com, donde hay muchos temas relacionados con el cumplimiento de los 6,000 años de pecado. Eso ya sucedió, hermanos, hace como unos 11 años, cuando el Señor me llamó para que comenzara a predicar esto, hermanos. Y ya falta mucho tiempo menos de lo que había en ese momento. Cuando Elena de White dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Es porque ella sabía, hermanos, el tiempo que faltaba para que concluyera ese tiempo, hermanos. Es un tiempo preciso. Allí no está hablando de señales, sino de tiempo, 6,000 años. Ella sabía el tiempo que faltaba. Y si ella dijo en ese tiempo, está por terminar, ¿qué diría, hermanos, hoy si estuviera con nosotros? ¿Qué diría, hermanos, si estuviera con nosotros? Por eso yo te invito, amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora, acepta el mensaje de Dios, porque este es mensaje de Dios para este tiempo final. Ya casi se cumple, hermanos, el periodo que Dios ha establecido. Y después de ese tiempo, hermanos, es decir, cumplido ese tiempo, los que no estén en Cristo Jesús se perderán para siempre. Pero si tú esperas que se cumpla el tiempo para creer y aceptar a Jesús, te perderás. Te perderás para siempre. Tienes que aceptar a Jesús. Es ahora, hermano y amigo. Entrega tu vida a Cristo Jesús verdaderamente. No confíes en que tu nombre quizás esté escrito allí en el libro de la iglesia, porque eso no salva. Eso no salva. El que salva es Cristo Jesús. En el tiempo del Señor Jesús, allá en San Juan capítulo 9, dice la Biblia que los líderes de la iglesia habían elaborado una norma que si cualquiera que aceptara a Jesús como su Salvador sería borrado de la iglesia. Hermanos, y Cristo se encontró al otro día con esta persona que fue borrada del libro, fue sacada de la sinagoga, y el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre le responde, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? El Señor le dice, le has visto y el que habla contigo es. Qué hermoso el texto, hermanos. Y dice allí que aquel hombre inmediatamente se postró y lo adoró. Amado hermano, estar escrito en el libro de la iglesia no salva, no te confíes en eso. Entrega tu corazón a Cristo y serás salvo, tú y tu casa. Muchos hoy día se están confiando en que porque asisten a la iglesia
Hermanos, eso no salva si tú no estás en Cristo Jesús. El asistir a la iglesia tiene valor solamente si tú estás en Cristo Jesús. Entrégate a Cristo y permanece asistiendo al templo como lo hacían los apóstoles, según lo registra allí en Hechos capítulo 5. Que Dios bendiga su palabra en esta hora en tu corazón. Esa es la salvación. Cristo Jesús. Ya casi, hermanos, se cumple el plazo. Ya casi se cumple el plazo. Escudriña la palabra de Dios. Ingresa a la página www.todoesjesús y estudia allí el tema número 15, el tema número 800, 840, 790 y hay muchos temas más inspirados por Dios que contienen la verdad de Dios para este tiempo final. Allá en Isaías capítulo 14 y el versículo 12, 13 y 14 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios me levantaré. Levantaré mi trono en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré, y sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El propósito de Satanás es ocupar el puesto que tiene Dios, hermanos, y multitudes en este mundo están sirviendo a Satanás sin saberlo. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. No se dejan guiar por el Espíritu de Dios y están sirviendo al enemigo de Dios sin saberlo. Sin saberlo, hermanos. Por eso yo te invito que estudies la palabra de Dios. Escudriñala con oración y Dios te ayudará a entenderla. Allí Satanás se propuso, dice, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios. Allí estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. El enemigo de Dios ha cambiado la santa ley de Dios, pero tú debes escudriñar la Sagrada Escritura y regirte por lo que ella registra, no por lo que te dicen los hombres. Así sea el hombre más importante de la iglesia, hermanos, pero debes comparar lo que él predica con lo que dice la palabra de Dios. De lo contrario, sin saberlo, quizás te vas a perder. El Señor dice en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace, no el que sabe, sino el que hace la palabra o la voluntad de Dios. Este será salvo. Amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora, obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Porque los templos están llenos de gente, hermanos, pero no todos los que se congregan van a ser salvos. Elena de White dice, la sierva del Señor, que es la profeta de Dios para este tiempo final, que ni uno de cada 20 que están registrados en el libro será salvo. Y 20 es la quinta parte de 100. Es decir, ni el 5% siquiera de los que están asistiendo al templo van a ser salvos. Yo no digo esto para que te desanimes, no, hermanos, sino para que escudriñes la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dice allí 2 de Pedro 3:9,
sino que los hombres se arrepientan y se salven. Pero eso depende de ti, hermanos. Dios te está invitando en este momento para que entregues tu corazón a Cristo Jesús. Pero si tú no lo haces, Dios no podrá hacer nada. Tú decidiste voluntariamente perderte, hermanos. Pero Satanás, el propósito de él, nos dice el registro sagrado, que es ocupar el lugar de Dios. Ocupar el lugar de Dios. Y él usa a muchos dirigentes, hermanos, como lo vimos en el caso de Pedro. Pero el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no conoces las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y el Señor Jesús prosiguió adelante con su propósito. Así le tocara morir, pero su propósito era salvar al hombre. Dice allá San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos que estaban perdidos éramos tú y yo, hermanos. Pero gracias a Dios que Dios nos encontró y estamos en ese proceso de santificación. Dios quiere darnos a heredar el reino de los cielos. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Le dice el Señor a los que no han ido todavía a Él. Hermanos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de problemas, de dificultades, de pecado, y yo los haré descansar. Quiere decir que Él nos quita esos problemas, esas dificultades, y nos enruta por el camino correcto para que de allí en adelante comencemos a obedecer su santísima ley, hermanos. A obedecer su santísima ley, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, estando junto a Jesús, podamos obedecer su santísima voluntad. La ley de Dios es un resumen de toda la voluntad de Dios que se encuentra registrada en la Santa Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los 10 mandamientos son un resumen de la voluntad de Dios, hermanos. Obedézcala y verás que con Cristo Jesús y con todos los redimidos desde los primeros siglos, hermanos, heredaremos el reino de los cielos. Job capítulo 1, versículo 9, 10, 11. Nos dice: Satanás respondió: ¿teme Job a Dios en balde? ¿No lo cercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de su mano, y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemas contra su rostro. Y el Señor dijo a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, pero no ponga ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Hermanos amados, aquí el registro sagrado nos muestra que Dios había protegido a su siervo, lo había cercado. ¿Quién lo estaba protegiendo, hermanos? Los santos ángeles de Dios. Este siervo de Dios era un hombre poderoso, no solamente en fe, sino en bienes materiales, porque contaba con la bendición de Dios. Amados hermanos, Satanás le dice: claro, Él te es fiel porque como tú lo has protegido, pero quítale la protección y verás si no te maldice en tu cara. Hermanos, Dios quiera que nosotros no estemos sirviéndole a Dios por interés, sino que seamos siervos de Dios por
salvación, por gratitud, hermanos. Yo estoy en este ministerio, hermanos, sin devengar ningún dinero. A mí nadie me está pagando por hacer esto, hermanos. Y toda mi vida he servido al Señor sin devengar un peso, porque yo amo a mi Señor. Dios dio su vida por mí en la cruz y por ende, en gratitud a todo lo que ha hecho el Señor en mí, he entregado mi vida para servirle y para ganar almas para Cristo Jesús. Este ministerio, hermanos, humilde es de Dios. Yo no soy nadie, hermanos. Solamente estoy en las manos de Dios, haciendo su santa voluntad. Y te invito, hermanos, para que tú también te involucres. Pronto, hermanos, el Señor vendrá y te llevará al reino de los cielos para que mores con Él por toda la eternidad. Hazte siervo de Dios. Hazte sierva de Dios. Porque muchas personas están en este tiempo sirviendo en la obra de Dios en procura de salvar almas para Cristo Jesús. Allá en Mateo capítulo 18 y el versículo 10 nos dice, mirad, no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Hermanos amados, no menospreciemos a ninguno de los siervos de Dios. Así sea un niño, dice el Señor aquí, no menospreciéis a estos pequeños que creen en mí, porque sus ángeles ven en el cielo siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Dios nos ha asignado ángeles para que nos acompañen y nos protejan, como hemos visto, hermanos. Y dice allí que los santos ángeles que nos fueron asignados ven siempre el rostro de Dios en el cielo. Qué maravilloso, hermanos, es saber que tú y yo no estamos solos. Tenemos un ángel protector. Tenemos un amigo, un compañero que nos ayuda a permanecer fieles a Dios y gracias a ellos tenemos la victoria asegurada. Allá en 2 capítulo 6, el versículo 14 al 18, la última. 6, 14 al 18 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El llamado que Dios nos hace, hermanos, en esta hora es a que nos mantengamos siempre de parte del Señor, siempre del lado del Señor, unidos como hermanos, sirviendo al Señor. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si tú, hermano y hermana, que me escuchas, estás soltero, dice la Biblia, no te unas en yugo desigual con los que no creen en Dios, con los que no comulgan con la fe que Dios nos ha revelado. Hermanos, a Dios le desagrada que nosotros no obedezcamos su santa palabra. Si nosotros, hermanos, obedecemos la voz de Dios, disfrutaremos de paz, de felicidad aquí en la tierra y después heredaremos el reino de los cielos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Allá el Génesis dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, es decir, igual a él, que se ayuden mutuamente. Hermanos y amigos que me escuchas en esta hora, amemos a nuestras esposas, a nuestros esposos, no miremos sus defectos,
sino ayudémosle, démosle la mano siempre, hermanos. Oremos como familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, para que podamos permanecer fieles a Dios. A Dios le desagrada, amados hermanos, el divorcio. Este es un plan que a Dios no le agrada, pero Dios quiere que tú permanezcas unido con tu esposa, con tu esposo. Ama a tu esposa, hermano. Ama a tu esposo, hermana. Séle fiel siempre. Elogia sus cualidades. Sea atento con él, con ella. Ámala. Así tenga los defectos que tenga. Pero recuerda que cuando tú la conociste, no miraste defectos, sino virtudes. Amados hermanos, que Dios te bendiga. Es el mensaje final que quiero compartir con ustedes en esta hora. La palabra de Dios es preciosa para cada uno de nosotros. Este tema que hemos compartido, hermanos, es el tema número 75 de la página web www.todoesjesus.com. Maravilloso tema, hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que cuando no haya más que hacer en esta tierra, hermanos, podamos resucitar o ser transformados para heredar el reino de los cielos. Y allí nos abrazaremos, hermanos. Allí yo te conoceré, hermano, que me estás escuchando en esta hora, y podré contigo darle gracias a Dios, porque gracias a Él hemos obtenido la salvación, gracias al ministerio de los santos ángeles de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Concédanos, Señor, tu paz. Bendiga este mensaje que ha sido compartido, Señor. Que tú estés presente allí cuando cada uno esté escuchando este mensaje, Señor, y sean guiados a Cristo Jesús. Tu venida, Señor, está a las puertas. Ayúdanos a permanecer, a serte fieles, Señor, hasta el fin de nuestra vida. En el nombre santo de Cristo Jesús, te ruego tu santa bendición.